recomendaría mucho Santiago. Santiago es el primer libro que se escribe después de la muerte del Señor Jesús, lo escribe su hermano. Si usted quiere leer algo que realmente le redarguya, lea el Sermón del Monte, Mateo, los del 5 al 8, y puede reflexionar sobre eso 20 años. Es una realidad muy firme, ¿no? Santiago es muy vivencial, es muy real, es haber tenido a Jesús y haber escrito sobre Jesús. Estamos caminando todos los días desde que voy a escribir de él, o sea, lo conozco desde niño. Eso es Santiago. Santiago habla de unos principios que Jesús los expuso y son muy reales, muy cercanos a alguien que está empezando. ¿Sí? Oye, controla tu lengua. Yo creo que ya. Para el que está empezando, es bueno, ese libro es bueno. Cuando tú aprendes a controlar la lengua, dice la Biblia que controlas todo tu cuerpo. Entonces, hay algo de bueno en eso. Sí, para todos, ¿no? Entonces, para mí también. Sin palabras, sí, hay algo de bueno. Profundo, ¿no? Por eso digo que solo 20 años se demora uno entendiendo eso. La Biblia necesita el trabajo de estudiarla, estudiar el contexto, que es algo de lo que vamos a hablar hoy. No leer una frase, no leer solamente un capítulo, sino leer el libro. Debemos leer sistemáticamente, en orden, no al azar, ¿no? A ver qué me cae para hoy, ¿no? Qué promesa de Dios. Eso nos encanta, las promesas, pero no las exigencias. Es todo eso, ¿no? Leer sistemáticamente nos aprovecha mucho. El trabajo de prepararnos para el Señor, como cuando se va a una fiesta, no es algo mágico. Es que hay que arreglarse todos los días para encontrarse con el Señor. Es la preparación, el estudio debe ser preparado. Debo tratar de aprender de Dios lo más que puedo. Sobre todo alrededor de ese esfuerzo, seguramente Dios le va a revelar la situación para su vida. Y último, la fe produce obras que a su vez producen entendimiento. Nuestro entendimiento no es igual al de la ingeniería, no es igual al de la biología, no es igual a la administración. En esto se pasa unos años aprendiendo y después tú haces para lo que te estás preparando, ¿verdad? Danielita, tú estudiaste y después entonces fuiste a hacerlo. Algunos de nosotros nos tocó al tiempo y dicen que es la mejor forma, ¿no? Y es estudiar y ir trabajando. En la Biblia esa es la realidad. Y es que si tú estudias algo, Dios te va a demandar algo sobre lo que estudias. Sobre lo que tú aprendes, ya. De una. Dios te va a demandar. Es así. Si tú aprendiste que la situación es la humildad, como lo dije al principio, en el primer texto de la clase pasada, la humildad y el temor de Dios, Dios te va a pedir próximamente que seas humilde y que tengas temor por el Señor. Es así. Con Dios eso es diciendo y haciendo. La diferencia es si lo obedecemos o no. Pero Dios te va a tener así. En lo que aprendes, de una vez lo va a pedir. Es difícil. Dice Hebreos 5:12 al 14, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, note lo que le escribe el escritor a los Hebreos. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por medio del uso, note lo que dice acá y este es el énfasis. La madurez se basa en esto. Por medio del uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Establece claramente que la madurez no se da por tiempo. Y establece claramente que aunque estemos mucho tiempo en la iglesia, podemos ser inmaduros.
porque no hemos entendido ni hemos aprendido a discernir. Note que establece como una pauta clara de la madurez de una persona, no cuántos cargos tiene en la iglesia o si es el director de parlantes y micrófonos, sino el hecho de que aprenda a discernir entre el bien y el mal. Es claramente la forma como lo establece Pablo aquí, o el escritor a los hebreos, que no lo sabemos bien, quizá haya sido Pablo. Y quisiera establecer un ejemplo claro con lo que termino esta clase. Todos debemos entregar una tarea, todos debemos entregar. Y la tarea es sobre el perdón. ¿Vamos a entender? Cuando usted va a hacer la tarea que le mandaron en la escuela de formación bíblica, usted tiene dos situaciones. Una, yo entrego la tarea sobre el perdón y debía hacerse, está bien, pero usted no pide perdón. Ahora, profe, es que estaba pidiendo perdón y por ello no pude entregar el trabajo. Ambos casos son niños, porque ¿qué sería lo maduro? Hacer el trabajo y pedir perdón. Aquí no hay una situación donde se juega con eso. Naturalmente yo lo debo entender que es así. Por eso dice, hay algunos que debiendo ser maduros, no entendemos qué es lo que hay que hacer bien. Y era entregar a tiempo el trabajo, y lo otro que era la práctica de lo que aprendiste. La realidad de que la gente te crea que lo que tú estás diciendo es de verdad, era pedir perdón. Nosotros podemos hacer otra campaña, te decido por Dios, sana mi vida. Vamos a hacer 20, pero si usted no lo hace, no pasa nada. Esa es la diferencia entre una persona madura, que haga como nuestro pastor, que pueda hablar con una persona para contarle su inventario moral. Ese pastor es la diferencia a nosotros y a una persona madura. Ese era el ejemplo. Vamos a la segunda clase, por favor. Vamos a ver el significado en el contenido, vamos a ver el significado. El significado original es muy lindo, a mí me gusta mucho. Cuento porque el Señor me ha permitido, en su misericordia, poder estudiar. Me gusta. Vamos a ver el principio del significado original y la aplicación actual. Siempre cuando usted se acerca a la Biblia, deben haber dos etapas en nuestra interpretación: buscar el significado original y, por consiguiente, buscar aplicarlo, la aplicación actual al mundo, a la vida de hoy, para que sea práctico para nosotros. No al contrario, no parto de mi experiencia para después que la Biblia me diga lo que yo quiero que me diga, sino parto de lo que la Biblia me dice a mí para aplicarlo. Es diferente. Siempre debemos arrancar de ese principio, puesto que ustedes leen un libro extraterrestre. Es un libro difícil el que han decidido seguir, no es un libro fácil, porque nosotros no somos judíos. ¿Judíos? Así es, judíos. Nosotros no entendemos todos los patrones culturales alrededor de una cultura judía, alrededor de usted no come comida kosher, usted, muchos, no sé, ojalá, no sé quiénes sí, no se circuncidaron al nacimiento, algunos sí, otros no sé. Ustedes no están en eso. Ustedes, hay una, es una, para dentro de 8 días, circuncisión grado 1. Ay, sí. Yo me acabé de comprar un cuchillo. Experta.
interpretación la conseguimos con el Dita. Después de estudiar el significado original, que es qué significó, y luego aplicarlo, y no al contrario, no es aplicarlo y luego estudiarlo, es algo lógico. La Biblia dice, por ejemplo, sal de tu tierra. ¿A quién le dice? A Abraham, no a mí. A Abraham. ¿Por qué se lo digo? ¿Cuál era la situación de Abraham? Yo debo tratar de entender cuál fue la situación de Abraham antes de llevarla a mi situación y de cogerla así. Somos súper fáciles para hacer eso. No, es que Dios me dijo esto porque yo hice un devocional una vez en la semana y lo tomé la Biblia donde me cayó y me salió, sal de tu tierra, de tu parentela, y Dios me dijo eso. Y entonces, ¿qué? Me fui de mi casa, dejé a mis hijos, dejé a mi esposa y lo demás. Gente, yo conozco ese caso. No, es que Dios me dijo que sal de tu tierra y de tu parentela, y dejé a mi esposa y dejé a mis hijos. Y a mí me dijo el Señor en la Biblia, la culpa la tiene la Biblia. Obviamente estoy yendo a extremos, pero va a pasar. Es una realidad. ¿A quién le dijo eso? A Abraham. ¿Por qué? Estaba en un lugar supremamente pagano. Mesopotamia en esa época era tremenda. Ur de los Caldeos era un lugar, un centro de idolatría. Y dentro de todo ese entorno había alguien que tenía a Dios y que escuchaba la voz de Dios dentro de todo ese entorno pagano. Y se lo salga. Entonces había una realidad de por qué Dios quería moverlo de ahí. Había mucha maldad ahí. A ti te daré las llaves del cielo. ¿A quién le dijo? A Pedro, no al Papa. ¿No era Francisco? No, él no tiene las llaves del cielo. Se fue. Saludaos con ósculo santo. ¿A quién le dice eso? A los romanos. A los romanos. Entonces, si yo salgo, en Argentina pasa. Che, tengo que avisarte. Entonces llegamos todos aquí. Hola Omar, chun chun, no ofrezco gloria. Está muy peludo, si se hubiera afeitado, sí ya. Yo le doy un besito. En Argentina es una excepción porque esta es cultural. Pero Dios, como me dijo que yo salga del ósculo santo, aquí en la iglesia, culturalmente nos damos besos con alguien, pero yo no salgo por la calle. Dice que salga y de ósculo santo, Carlitos, todo el que llegue a su negocio, salgo yo por la calle y me encuentro. Yo sé que ahí, pues si sale Omar, muchas chicas se acercarían y ay, no. Pero los manes lo verían, este man, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Porque fue para los romanos una situación cultural que se recomienda a los romanos. Entonces, ¿salgo besando a todo el mundo? No. ¿Me dijo a mí? No. ¿Me dijo a mí que saliera de la tierra? No. Es escoger el principio de lo que significó para Abraham y ahí se aplicarlo, entenderlo globalmente y ahí sí. ¿Qué significa Éxodo 20:14? Lo pueden buscar ahí, no sé si tienen sus Biblias. ¿Qué dice Éxodo 20:14? No cometas adulterio, ¿verdad? ¿Cuál era la situación en ese momento en Éxodo? Habían salido el pueblo de Israel y el Señor establece unas pautas que eran para Israel en ese momento. Y era, ustedes en Egipto habían vivido ¿cómo? Tremenda poligamia. Pero él llega y dice, ordénense. Estamos viviendo y conviviendo y Dios establece normas sociales para la convivencia. Ahora, ¿lo puedo aplicar para mi tiempo? Claro, es obvio. Dios después lo establece en el Nuevo Testamento y lo aclara y lo dice, esto está correcto. Lo que dijo él está correcto, pero no solamente se trataba de no acostarse con otra, se trataba de que usted en su mente no la codicie. Y Dios expande, el Señor Jesús expande el tema. ¿Está bien? Es para
casos muy facilitos para entenderlos. Dice, le pudimos, no, señora, no cometerás adulterio. En todo el tiempo. Ah, mira qué lindo. Eso es parte de lo que vamos a estudiar ahorita, el tiempo de las palabras. Muy bien. Les dejé de tarea si podían leer el Salmo 137:9. Si alguien lo podía, o sea, eso no era obligatorio, era si tenían el tiempo. ¿Qué dice? ¿Qué dice el Salmo 137:9? Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la gente. Listo. Dichoso. Vamos a coger a la bebé. Traigan la piedra esa con la que me pegué ahorita allí en el andén. Y la vamos a agarrar a la bebé y le vamos a dar. Porque hay que ser dichosos, más que felices. Pero lo dice la Biblia. Ah, ya me están entendiendo porque hay que leer un poquito más. Paulita me dice, sí, hay que leer más. Sí, Paulita, hay que leer un poquito más. Porque yo puedo volverme a hacer un homicidio. No me lo dijo la Biblia. Dios me dijo. Dios que mate y coma. Principio caníbal. ¿Cómo obra un niño caníbal? Gracias por mi papito, por mi mamita. Bueno, era un chistorrete. Un chistorrete. Dice, debemos hacer esto de estrellarlos contra la piña. No. Es que Dios me dijo que yo me debo ir a una granja en un extremo de los Estados Unidos y todos debemos estar acá porque Dios va a venir y vamos a estar todos juntos para cuando Él venga. Y vamos a estar orando en esta noche. Y la gente le dijo que sí. ¿Pero por qué? Porque Dios me dijo que iba a venir. ¿Quién sabe el día y la hora? Nadie, pero Él dijo que sí. La gente no conocía la Biblia porque no leía, porque no sabían lo que Dios decía sobre eso. Pero a Él sí. A ese pastor reunió a la gente, la puso a orar para que ya venía el Señor, prendió el lugar y todos murieron calcinados. Porque a Él le dijo Dios. Eso es desconocimiento bíblico. Inclusive dice el Señor Jesús, ni siquiera yo conozco el día ni la hora que el Señor va a venir. Pero una persona dijo que él sí lo sabía. Y como la gente no lee la Biblia, se fueron para esa casa y todos murieron calcinados. Un loco. Sí, señora. Imagínate. Bueno, se me olvidó explicar, gracias. La realidad de eso es cuando, recuerden que el Señor, hubo una situación, era que todos los pueblos que estaban en la tierra prometida eran paganos, todos. Y el Señor dijo, no dejes a nadie. A nadie. La realidad de eso, recuerden que ellos estaban tomando algo que era suyo, que el Señor les abrió la opción de que para tomar esa tierra acabaran con los pueblos que fue en ese momento. Y Él después establece que esa era la manera de hacerlo, que no quedara nada. Y es parte de lo que, como su muestra de historia. Una cosa bien fuerte. Pero pues, esa es la realidad de lo que estaban pidiendo ahí. No se trata de lo que me guste o no se trata de leer las promesas, sino las exigencias. No se trata de tomar, debemos ser íntegros al leer la Biblia. No es lo que se me aparece. La integridad está alrededor de que si una frase me gusta la agarro para mí, pero no me gusta la exigencia, entonces esa no la agarro. Esa no la pongo en el espejo. Yo debo ser íntegro. Con cada promesa siempre hay una demanda. Siempre hay, el Señor siempre coloca las cosas así. Como Él dice, las bendiciones alrededor de la obediencia y también las maldiciones alrededor de la desobediencia. Debemos ser íntegros en la búsqueda bíblica. Debemos buscar el contexto general, realmente qué pasó. El autor original, ¿qué quiso decir? El autor original quiso decir algo y de ahí lo tomamos para nosotros. En el Nuevo Testamento decimos, no, eso estuvo en el Antiguo Testamento, en otras condiciones, pero en el Nuevo Testamento también lo dice. 1 Corintios 16:13 dice, velad y estar firmes, ese también se los mandé, velad y estar firmes en la fe,
portados varonilmente y esforzados. Las hermanas dicen amén. Los hermanos se porten varonilmente. Eso está muy bien. Y esforzados. Todos decimos a eso amén. Pero, ¿qué dice 1 Corintios 11:5? Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Bueno, entonces, esa es la cosa. Muy bien, sí, de eso se trata. Ahora, la situación es, ¿cómo interpreto eso? ¿Cómo me paro? ¿Está en Corintios? ¿Cómo es el rollo? ¿Cómo llego yo realmente a entender esto? Es un tema, es el favor, todas se corren el callo, todos se demoran. Correcto, correcto. Claro. ¿Cuál? Exacto. A mí no me digas. De acuerdo. Exacto, lo que dijo Lita. Leer un texto sin contexto no es un pretexto, es la realidad de la situación. ¿Cómo establecer entonces? Ya vamos a ver cómo ya me entendieron el punto, ¿cierto? ¿Cómo establecer el significado original? Lo primero es que sea normal, es el primer punto, creo que lo tienen para completar ahí. El texto significa lo que la audiencia original debía haber entendido. Lo que el autor o la audiencia, sí, está bien, quiso o debía haber entendido. Estamos en lo normal, ¿sí? Estamos ahí. El siguiente, estamos en el siguiente ya. Eso es lo que primero tenían que llenar anteriormente en original. Hasta ahora, ok. Si quieren, tómense su tiempo para escribirlo. Ya vamos a seguir. Eso está en original, creo que está que era lo que el autor realmente quería decir, ¿sí? Alrededor de eso. Dale. Quiero comunicar, lo primero que debemos buscar. ¿Cómo establecer el significado original? Primero debemos mirar la parte normal, después la parte singular, después la literal. Normal, singular, ahí no sé si lo tienen para comentar. No, entonces vamos a lo normal. Dime. Normal. Ok, normal. Anormal. El texto significa lo que la audiencia original debía haber entendido. Normal, lo que normalmente ustedes habían entendido. Y voy a poner un ejemplo simple aquí alrededor de eso. Imagínense que el jueves juega la selección Colombia. ¿Me entienden? ¿Por qué? Es algo, pues, gol caracol, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que esa vaina, ¿sí? Es parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, ya lo sabemos, ¿sí? Así, es parte de lo que normalmente vivimos, así no juguemos, así no seamos James, es parte de nuestra cultura, es parte de algo fácil de entender, se entienden que es la selección Colombia, ¿sí? Yo no les dije qué deporte era, pero se entiende, es natural. Entonces, preguntémonos, si yo estuviera en Israel, si yo estuviera en esta charla, ¿qué podría haber pensado? Usted lee el texto y pregunta, dice, ¿qué si yo estuviera en Israel? Dedicamos un tiempo a entender un poquitico cómo sería ese momento. Si yo estuviera viviendo bajo el antiguo pacto, ¿en qué pacto estoy viviendo? ¿Qué significaría esto? Este es un trabajo y es un mandato para poder ir entendiendo un texto. Isaías 41 al 44, y quisiera ir muy rápido en este, nos cuenta, voy a leer el 42 del 8 al 9 para que me entiendan y voy a ir rápido a Esdras para que me entiendan el ejemplo. Es un ejemplo. Dice Isaías 42, yo Jehová, este es mi nombre, y otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas.
Ese es un buen texto para los católicos. A nadie haré mi gloria una escultura, que es la Virgen, las estatuas. Aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes de que salgan a la luz. Yo las haré notorias. ¿Quién está hablando ahí? Dios mismo. Está diciendo, yo no voy a compartir mi gloria con nadie. Quiero demostrarle a Israel que yo soy Dios. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a contar cosas que van a pasar muy adelante para que usted me entienda y crea que yo soy Dios. ¿Está bien? ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces dice acá, esto lo dice Isaías. Ahora me van a entender por qué estudiamos el nivel pasado lo que estudiamos. Isaías, ¿qué transición hace? ¿Lo recuerdan? De la esclavitud a No. Isaías hace una transición de dos momentos. ¿Te acuerdan las cajitas? Ok. ¿Qué dos momentos Isaías es transitorio? Del reino dividido, muy bien. ¿Qué otro? No. Está el reino dividido y ¿qué seguía después? La cautividad, el cautiverio. Isaías es el profeta transitivo entre que el reino se ha dividido y va a ser capturado por Nabucodonosor, lo que quedaba de Judá. Isaías está diciendo que a quiénes, a Judá, está contando a Israel, lo que quedó de Israel, que van a ir y van a ser deportados. Él está diciendo, Dios dice, di esto, Isaías. Y es que ahora el pueblo va a ir a la cautividad, lo estoy diciendo yo antes, y en 70 años alguien les va a dar la opción de salir. Y lo oye Isaías, para que ellos sepan que yo soy Dios, que yo conozco, yo soy omnipresente, me muevo en el tiempo donde quiero. Muéstrales que yo no soy como los otros dioses, que yo conozco el tiempo, me muevo dentro del tiempo cuando quiero, no me limita el tiempo. Vas a escribirlo para que quede un testimonio de que yo soy Dios. Imagínense lo que yo estoy ahorita exponiendo. Y es que Dios está diciendo que Él pasa por entre los tiempos. No sé si entienden toda esa magnitud, o sea, lo magnífico que es Dios. Yo estoy caminando dentro de los tiempos. ¿Usted no cree que hay un Dios? ¿Quién hace eso? Y está contando el futuro. Y lo da con detalle, porque la Biblia lo da con detalle. Dice el Señor en Isaías aún. No han ido, no han arrancado. Está Isaías todavía. Dice acá, yo, el que despierta la palabra de su siervo, cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada. Note lo que está diciendo el Señor, serás habitada, Jerusalén. No han ido, está dando la profecía. Y las ciudades de Judá, reconstruidas ahora, está diciendo, serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secados de sus ríos, haré secar. Que de Ciro, que es mi pastor y cumplirá lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundada. Eso lo está diciendo Dios en el reino dividido. Le está diciendo a Isaías, escribe esto. ¿Quién los va a dejar salir? Ciro. Pero ¿cuál era el imperio que los iba a agarrar? Nabucodonosor. Venía el imperio babilónico, venían dos imperios después. Y Dios ya está diciendo, yo ya conozco que Ciro va a ganarle a Nabucodonosor, y que todo el rollo. Dios está diciendo eso. No sé si, yo cuando lo leí, para mí es wow. Y dice después Esdras, cuando han pasado 70 años. Y Daniel le dice que Daniel es ¿recuerdan el reloj de Dios en la deportación? Dice, Señor, ya cumplimos 70. Y miren lo que escribe Esdras, que va a reconstruir, va a ser uno de los que va a salir. ¿Cómo escribe el capítulo 1 de Esdras? En el primer año de Ciro, como el Señor lo
No fue el primer año de Nabucodonosor, fue el primer año de Ciro, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, que también había profetizado esto. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa a Jerusalén, que está en Judá. Y después dice que van a reconstruir el templo. ¿Notan? Una persona que fue a la deportación, que escuchó la profecía de Isaías después de 70 años, cuando está diciendo Esdras, que era el que hablaba delante del pueblo: miren, por orden de Ciro, ¿usted qué piensa si usted pasó esos 70 años de lo que Dios había dicho, que no iba a dar su gloria a los demás? Es cierto, Él está por encima de cualquier Dios. Camina en el tiempo. Qué Dios tan grande. Dios en los años se movió con todo lo que iba a pasar. Tenemos un Dios tremendo. Ellos iban a entender que es el punto de lo que estamos mirando. Dice ahí claramente, como lo decíamos, normal es que las personas, la audiencia original, entendían. Esas personas entendieron que había un Dios más grande que cualquiera, por la profecía. ¿Está bien? ¿Me da cuenta de el ejemplo? La escritura se cumple exactamente, dice, el tiempo de un verbo, como está ahí en la pantalla, la persona de un pronombre, el número de un sustantivo, la duración de una profecía, el lugar de una ciudad. Y aquí voy a tocar lo que una vez expliqué en Armonía del Evangelio, lo que dice Zacarías 9:9. Dice: Zacarías va a hacer una profecía. ¿Sobre qué? Algo que Dios le pide que escriba. ¿Y cuál es eso que le piden a Zacarías? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde. Qué lindo. Y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso está 600 años antes de que pase, de que el Señor está diciendo: el que va a entrar a Jerusalén va a entrar en ¿cómo? ¿A caballo? Ustedes lo preguntaron aquí en una clase, ¿por qué entraba en un pollino? Zacarías había dicho que la humildad y el reinado iban juntos y que debía entrar en un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Es lindo, ¿no? Singular, que es la segunda parte. Aunque hay varias aplicaciones, hay solo un significado. Aunque hay varias aplicaciones, solo hay un significado. Y voy a hacer esta declaración: el Señor está cerca. Filipenses 4:5. El Señor está cerca. ¿Qué significa eso? El Señor está cerca, dice Filipenses 4:5. ¿Está cerca cuándo? ¿Aquí en el salón? Sí. Está... ¿cuál es la pregunta para mí? ¿Lo que significa para mí? ¿Cuánto cerca es para mí? ¿O qué significó para Pablo en ese texto de lo que él está escribiendo? ¿Me hago entender? Porque si yo lo tomo solo este pedacito, pues no voy a entender que hay un solo significado de lo que se está escribiendo ahí. Yo lo puedo coger: el Señor está cerca, y lo puedo asustar: el Señor está cerca, 2 horas. Lo que hizo ese señor en los Estados Unidos: el Señor está cerca, viene tal día y me lo dijo. No es lo que dice la Biblia sobre eso. Y vamos a mirar algo un poquitico sobre eso. Buscar un significado escondido insulta la encarnación de Dios. Tener significados escondidos. Buscar un significado, ahí está en la pantalla, insulta la encarnación de Dios. Parte de lo que Dios quería hacer era que no colocar algo vedado, algo tapado. Dios quiere que todos entiendan la Biblia. Dios quiere colocar significado. Lo que pasa es que usted tiene que hacer la tarea de entenderlo. Hay que hacer el trabajo. Dios quiso mostrar, y la realidad de eso fue Cristo.
Cristo fue la realidad del mensaje de la palabra. No solamente se quedó en algo místico o mítico, allá en lo supraterráqueo, una cosa ya místico, Buda, ¿verdad? Las cosas, esotérico. No, una realidad de la Biblia. La única religión que establece como una realidad que vivida estaba es la creencia acerca de Cristo. De resto son cosas que pasaron, cosas que pensaron, cosas externas, pero no alguien que lo vivió. La realidad de Cristo es que lo vivió, todo, en todo fue probado, dice la Biblia. La Biblia rechaza el gnosticismo, y es que solamente algunos pueden entender la Biblia. Solo algunos. Eso es gnosticismo, eso es falso. Dios quiere que todos entendamos la Biblia. Sin duda alguna la palabra está cerca de nosotros, dice la Biblia, que Dios ha colocado su palabra cerca para que la podamos entender. No es orgulloso rechazar interpretaciones equivocadas. Concesiones de la verdad nunca traen la unidad. Una idea bíblica puede traducirse a varias ideas. Y es que cuando yo estudio una palabra en la Biblia, me pasa igual que en el verbo to be, para los que son aquí políglotas. Ok. To be, ¿qué es? Ser o estar. Entonces cuando yo me acerco a una palabra, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo me acerco a una palabra? Puede tener una sola palabra, be, puede tener ser o estar. Yo tengo que entender para el escritor qué significó esa palabra. Que no puede ser, yo por ejemplo, Juan puede usar una misma palabra, Lucas puede usar una misma palabra, pero para ellos el significado es diferente porque vienen de dos contextos muy diferentes. Entonces debo entender la palabra. ¿Me va a entender? Literal, el sé, literal. Sé, literal. Y en el sé nos vamos a demorar un poquitito más, sobre todo en lo que va a ser la próxima semana la literatura. Entonces, literal, el significado se encuentra en una interpretación correcta del contexto, la gramática y la literatura. Usted debe entender esto muy bien. Esto es lo que más nos interesa. El significado literal. Y es que tiene un contexto, todo texto tiene un contexto, tiene una gramática y tiene una literatura. Entonces, la próxima semana, por ejemplo, vamos a ver parábolas. ¿Sí? ¿Qué significa una parábola? ¿Cómo se entiende una parábola? ¿Por qué se da una parábola? Entonces eso, vamos un poquitico al contexto. Dale. Si lo alcanzan a ver, el contexto es el conjunto de circunstancias materiales o abstractas que se producen alrededor de un hecho o evento dado que están fiablemente comprobadas. ¿Qué es el contexto? Hay un hecho y tiene un antecitos y un despuesitos. Es como para hacerme entender. Y eso está comprobado. La interpretación en base a la gramática es el estudio de las reglas y principios que gobiernan el uso de las lenguas y la organización de las palabras dentro de unas oraciones, y otro tipo de constituyentes sintácticos. ¿Qué se refiere a la gramática? Lo que dijo Livita ahorita. Hay palabras en pasado, en presente o en futuro, vamos haciéndolo así. Básico. Es entender cómo está el verbo. Dios me salvó. ¿Cuál es el verbo ahí? Salvó. ¿En qué tiempo está? Pasado. Okay. Entonces, notan, eso es gramática. Eso es lo de la gramática. Y la literatura son las formas, dice ahí, la literatura, gracias, es el arte de la expresión escrita o hablada. La lírica, la narrativa, el teatro forman parte de la literatura. En literatura regía la estética del lujo y el poder de la teoría de la composición y otras cosas. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿No? ¿Anterior? Entonces pongan el anterior. Todavía tenemos unos minutos. La B, por favor, Paulina. Gracias. ¿Se los leo para que les quede más fácil? Ok. La A dice el contexto. Dice, es el conjunto de circunstancias materiales o abstractas que
que se producen alrededor de un hecho o un evento dado, que están fiablemente comprobadas. Eso es contexto. Se los leo otra vez. Es el conjunto de circunstancias materiales o abstractas que se producen alrededor de un hecho, circunstancias que se producen alrededor de un hecho o un evento. Si quieren, déjenlo ahí. No, pero no les he dado esto es adicional. Eso no estaba para completar. Esto solamente son definiciones. No son definiciones, no lo he dicho. Dice, correcto. El contexto es el principio más importante y el mayor error del exégeta es no leer la frase anterior o el capítulo anterior. Déjame mirar a ver cómo es. Dale al siguiente. La ley la ven, la gramática es el estudio de las reglas y principios que gobiernan el uso de las lenguas. Y la organización, no está para llenar, lo repito, se los estoy dando informativo. Es una ayuda, es adicional. Miremos el PowerPoint ahora, que sigue. Dale, Paulita. El otro. ¿No hay más? Oh, sorry. Entonces me faltó Juan. Perdón. Ok. La literal. La B. Interpretamos en base a la gramática. Tanto gramáticas como diccionarios nos ayudan a entender los posibles significados de un pasaje. ¿Sí está bien ese? Tanto gramáticas como diccionarios nos ayudan a entender, se me pasó, nos ayudan a entender los posibles significados de un pasaje. 2. Las concordancias nos ayudan a entender los probables significados. Concordancias. Y el 3, el texto y la sintaxis. Pensé que lo había escrito. El texto y la sintaxis nos ayudan a entender el significado. ¿Ahora sí? Perdón. Y 6, interpretamos en base a la literatura. La literatura es el arte de la expresión escrita o hablada. Es eso. Sí. La literatura. Entonces vamos en un minutito que nos queda. El contexto. Vamos a mirar un poquitico el primer contexto. El contexto es, como vimos, es un conjunto de circunstancias que van paralelas. Por ejemplo, sino que Cristo es todo en todos. Pero ¿qué dice Colosenses 3:11? Cristo está en todos entonces, en cualquier ser humano. Cristo mora en todos. ¿Qué dice Colosenses 3:9? No mintáis, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. Colosenses 3:9 al 11, ¿sí? El cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento